En 1819 nació la famosa monarca británica, la reina Victoria. Su vida es muy conocida, pero la de su madre no tanto. Podrías creer que ser madre de una reina era fácil, pero la reina Victoria durante un tiempo despreciaba a su madre y a la familia real. Entonces, ¿por qué la odiaban tanto? Para descubrirlo, regresemos al principio. María Luisa Victoria nació el 17 de agosto de 1786 en Kolberg, Alta Franconia, en el extremo norte de Baviera, sur de Alemania. Su padre era Franz Federico Antonio, duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. El ducado de Sajonia-Coburgo-Saalfeld era uno de los ducados sajones ubicados en el sur y el oeste de Sajonia y en el norte de Baviera. Fueron gobernados por varios miembros de la línea ernestina de la Casa de Wettin. Estos solo habían sido pequeños estados alemanes en el siglo XVII, pero a través de una serie de matrimonios favorables, la Casa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld estaba ascendiendo para convertirse en un actor más importante en el escenario europeo. La madre de Victoria, la condesa Augusta de Reuss-Ebersdorf, provenía de una familia aristocrática alemana de rango medio. Ella y Franz tendrían 10 hijos. Varios lograron posiciones destacadas en Europa, especialmente Leopoldo, quien en 1831 fue el primer rey de Bélgica tras la independencia en 1830. La juventud de Victoria fue agitada internacionalmente, pero monótona en lo personal. Vivió una de las épocas más importantes de Europa, y antes de los 3 años, estalló la Revolución Francesa al oeste. Por eso, sus primeros años estuvieron marcados por guerras constantes, con Francia defendiéndose primero de la agresión británica y austríaca, y convirtiéndose luego ella misma en la agresora en las guerras revolucionarias francesas. Cuando Victoria entendió la situación, Alemania ya estaba envuelta en estos conflictos. Como hija de una prominente familia aristocrática, su vida casi no fue afectada por la escasez de alimentos y la inestabilidad política del continente. Fue educada en casa y preparada para un matrimonio político. El origen de estos matrimonios podría sorprenderte. Victoria se casó con Emil Karl, príncipe de Leiningen, el 21 de diciembre de 1803 en Köberg. Emil Karl era el heredero de las tierras de los condes de Leiningen y Dassburg-Hartenberg, que se encontraban en lo que entonces eran los extremos occidentales de Alemania, pero gran parte de las cuales ahora forman parte del este de Francia. Victoria tenía solo 17 años. Su nuevo esposo tenía 40 años y era su segunda esposa. Además, su difunta primera esposa era la tía de Victoria, la condesa Henrietta de Reuss-Ebersdorf. Como probablemente sabes, el matrimonio entre familiares cercanos no era tan inusual en Europa en ese entonces, y la aristocracia solía casarse frecuentemente con sus parientes políticos o primos. El primer matrimonio de Victoria duró 11 años hasta que el príncipe murió en el verano de 1814. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, Carlos o Karl como su padre, nacido en septiembre de 1804, y Feodora en diciembre de 1807. Ambos hijos llegarían a desempeñar un papel relativamente importante en la política alemana y en los asuntos domésticos, pero quedan opacados por el mucho más famoso tercer hijo de Victoria. Tras la muerte de su esposo en 1814, Victoria fue regente de su hijo Carlos, príncipe de Leiningen. Tenía 9 años cuando murió su padre, y gobernó siendo menor varios años más. Sin embargo, su regencia terminaría antes de que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Esto se debió a acontecimientos en Gran Bretaña. En noviembre de 1817, la princesa Carlota de Gran Bretaña, que acababa de casarse con su hermano Leopoldo, murió por complicaciones en el parto. Esto creó un gran problema en Gran Bretaña, una crisis de sucesión. El rey Jorge III y la reina Carlota tuvieron 15 hijos, pero aparte de Carlota, no había nacido ningún nieto legítimo que asegurara la línea sucesoria. Por esto, muchos hijos del rey
se apresuraron a casarse y tener hijos para asegurar la sucesión. Uno fue el príncipe Eduardo, duque de Kent. Las negociaciones fueron rápidas y él y Victoria se casaron en verano de 1818. Eduardo era más joven que su primer esposo. Sin embargo, todavía era 19 años mayor que ella. Después de su boda, Victoria, quien ahora era la duquesa Victoria de Kent, se fue con Eduardo a Alemania, donde vivieron brevemente. Sin embargo, cuando quedó embarazada pocos meses después, decidieron mudarse a Gran Bretaña, donde su hijo podría gobernar algún día si tenían suerte. En el Palacio de Kensington en Londres, la duquesa tuvo una hija el 24 de mayo de 1819. La llamaron Alejandrina Victoria. No lo sabían entonces, pero su nombre sería sinónimo de la historia de Gran Bretaña en el apogeo de su imperio. Lamentablemente, la joven princesa Victoria sería criada solo por uno de sus padres. El 23 de enero de 1820, solo 8 meses tras el nacimiento de Victoria, Eduardo falleció de neumonía. 6 días después, el viejo rey Jorge III, tras más de 60 años de reinado, también murió. Lo sucedió su hijo mayor, Jorge, pero Jorge IV y sus hermanos tenían casi 60 años. Esto aumentaba la probabilidad de que la princesa Victoria accediera al trono siendo aún niña, pero al crecer surgió una amarga disputa. Desde el inicio, la duquesa decidió vigilar de cerca a su hija. Por ejemplo, cuando era bebé, ella misma la amamantó en vez de contratar a una nodriza, como era común en la realeza entonces. También desconfiaba del Parlamento británico y de la familia real, pues creía que ambos intentarían intervenir en la crianza de su hija, ya que estaba en la línea de sucesión al trono, y algún día podría ocuparlo. Por su parte, el Parlamento y la familia real hicieron poco para disminuir sus dudas. Recibieron una suma modesta, y tuvieron que vivir en los deteriorados apartamentos del Palacio de Kensington a inicios del siglo XIX. La falta de disposición del Parlamento para brindar un mayor apoyo financiero se debía a la imprudencia de sus cuñados, muchos de los cuales habían acumulado grandes deudas de juego a lo largo de los años, y tuvieron que ser rescatados por el gobierno una y otra vez. Sin embargo, el problema mayor, con el paso de los años, fue una amarga división dentro de la administración de su propia casa. Esto fue resultado de la lucha por el control entre la baronesa Listen, institutriz alemana de la princesa Victoria, y Sir John Ponsonby Conroy, administrador y secretario de la duquesa. En el fondo de esto estaban las ambiciones de Conroy de convertirse en una figura poderosa en la futura corte de la joven princesa, cuando ella se convirtiera en reina. Para facilitar esto, él se aprovechó de las inseguridades de la duquesa, afirmando que la familia real intentaría secuestrar a su hija si no la vigilaban de cerca. Todo esto resultó en el sistema de Kensington. El sistema consistía en un conjunto estricto y elaborado de reglas diseñadas para que la princesa dependiera de ellos cuando llegara su momento de ser reina. Por ejemplo, la duquesa era muy protectora con su hija y desconfiaba del resto de la familia real. Rara vez dejaba que su hija viera a sus parientes. Prefería mantenerla aislada y protegida en el Palacio de Kensington. Las persuasiones y sugerencias de Conroy le permitieron ganarse el favor de la duquesa, pero la joven princesa lo odiaba. Conroy intimidaba e insultaba a Victoria, y junto con su madre, vigilaba todos sus movimientos. No la dejaban dormir sola, jugar con otras niñas, ni subir o bajar escaleras sin ir de la mano de alguien. De hecho, la princesa dormía en la misma habitación que su madre hasta que cumplió 18 años. Después diría que sus únicas amigas de niña fueron su media hermana Feodora, que salió de Inglaterra en 1828 cuando aún era niña, y las hijas de Conroy, Victoire y Elizabeth. ¿Funcionaría este plan y el control sobre la princesa? La respuesta es no. Para la década de 1830, el sistema de Kensington había producido una reacción negativa,
y, como veremos, llevó a que la pareja fuera muy mal vista. Chismosos de la corte e incluso políticos de alto rango, como Lord Melbourne, primer ministro durante gran parte de la década de 1830, temían que Conroy y la duquesa fueran amantes y que él planeaba casarse con la madre de la futura reina. Todo esto había adquirido una mayor importancia para la década de 1830, ya que la princesa estaba cada vez más cerca de ascender al trono. En 1830 murió su tío, el rey Jorge IV. Su hermano Guillermo lo sucedió y fue el rey Guillermo IV. Sin embargo, él tampoco tenía heredero, y como los otros hijos vivos de Jorge III eran menores que el padre de Victoria, Eduardo, su derecho al trono era prioritario. Por lo tanto, era cada vez más probable que Victoria sucediera a su tío, y más pronto que tarde. La posición de Victoria como heredera de Guillermo causó más problemas en la década de 1830 por una decisión de la duquesa y Conroy: llevarla en una serie de giras reales, con la idea de que la nación pudiera ver más a la mujer que algún día los gobernaría. Estas medidas causaron resentimiento en el rey Guillermo, pero él poco podía hacer. Ante la situación, el rey Guillermo pronunció un discurso en su banquete de cumpleaños en agosto de 1836, con la duquesa y la princesa Victoria presentes, y declaró lo siguiente: «Confío en Dios en que se me concedan 9 meses más de vida. Entonces tendría la satisfacción de dejar el ejercicio de la autoridad real a la autoridad personal de esa joven, heredera presunta al trono, y no en manos de alguien cercano rodeado de malos consejeros, y que ella misma es incapaz de actuar apropiadamente en esa situación». Al acercarse su 18º cumpleaños, la situación se volvió insoportable, y Victoria dejó de hablar con su madre. El 20 de junio de 1837, el rey Guillermo murió, pocas semanas después del 18º cumpleaños de Victoria. Sin duda, Guillermo murió un poco más tranquilo, sabiendo que había vivido lo suficiente para frustrar las ambiciones de su cuñada. La reina Victoria gobernó Bridgen por 63 años. La llegada de Victoria al trono dañó irreparablemente su relación con su madre. Su madre fue muy protectora y la aisló toda su infancia y adolescencia. Es un hecho sorprendente que la duquesa solo vio a su hija mudarse del dormitorio de su madre cuando se convirtió en reina y se dirigió al castillo de Windsor. La disputa empeoró cuando Victoria se negó a nombrar a Conroy como su secretario privado. La duquesa había seguido apoyando los planes de Conroy y, como resultado, la reina Victoria llegó a desconfiar de su madre y detestaba a Conroy, su sistema y la constante disposición de su madre a prestarse a ello. Otra señal de frialdad entre la reina y su madre fue evidente en su coronación el 28 de junio de 1838, un año después de su ascenso al trono. En ese momento, Victoria besó a su tía, la reina Adelaida, viuda de Guillermo IV, pero solo dio la mano a su madre, mostrando públicamente su distanciamiento. Las cosas mejoraron tras el matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo, el 10 de febrero de 1840. El matrimonio le brindó a la joven reina una oportunidad útil para eliminar los últimos vestigios de influencia de Sir John Conroy, y, con esto, él ya no tenía poder sobre los asuntos de la corte. Tras romperse el vínculo y con ayuda del príncipe Alberto, su relación mejoró desde 1840. Los últimos años de la duquesa transcurrieron armoniosamente en la corte, donde se volvió feliz abuela de los hijos de Victoria y Alberto. Fue una de las primeras en notar que uno de los recién nacidos, el príncipe Leopoldo, sufría de una enfermedad no diagnosticada. Esto resultaría ser hemofilia, que afectaría a la familia real durante décadas y que se propagó entre las casas reales de Europa a través de los numerosos matrimonios de los nietos de la duquesa. La duquesa de Kent, Victoria, murió de cáncer en Frogmore House en Windsor el 16 de marzo de 1861. Primero fue enterrada en la capilla de San Jorge y luego en el mausoleo real de Windsor.
La muerte causó gran angustia a la reina Victoria mientras leía los documentos personales de su madre en las semanas siguientes, y de repente se dio cuenta de que, a pesar de todos los elementos peculiares de su crianza, su madre la había amado profundamente y siempre había actuado creyendo que era lo mejor para su hija. Menos de un año después murió el esposo de Victoria, Alberto. Desde entonces la reina se volvió muy apegada a su hija menor, Beatriz, y la crió para que permaneciera en casa. Fue un caso peculiar de una hija imitando a su madre. Gracias por ver este video sobre la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Staffeldt, duquesa de Kent. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció el video aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, también asegúrense de dejarla en los comentarios. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para ver mis videos apenas los suba. Eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio de Vidas Olvidadas. Gracias.